Shalom para todos. Hemos estado hablando y vamos a seguir hablando sobre el antisemitismo que se ha extraído erróneamente basado en el Nuevo Testamento debido a interpretaciones, falsas interpretaciones, y también debido a pensamientos de otros autores fuera de los autores reales que quisieron quizá algún tipo de añadidura, cosas, y han creado un tipo de confusión dentro de las personas y se está refiriendo a ciertos pasajes de la Biblia como que está iniciando el antisemitismo. Si nosotros nos ponemos a averiguar y estudiar las raíces del antisemitismo, podemos decir que el antisemitismo tiene una raíz religiosa. Nosotros hablamos en la semana pasada, estuvimos hablando sobre la influencia tremenda que ejerció en el tiempo moderno Martín Lutero en su teología, cómo él y sus secuaces nazis fueron influenciados bajo el pensamiento de Lutero en el odio a los judíos. Este antisemitismo todavía corre en el día de hoy. Y muchas veces del peligro de esto es que ese mismo pensamiento está permeado en la sociedad de hoy. Pero en este día, en este tiempo, ha vuelto a haber un incremento dentro del problema antisemita. Nosotros vimos que el primer pensamiento antisemita y que está dentro, aunque muchos cristianos no se han dado cuenta que está realizado dentro del cristianismo, es pensar que la causa de la muerte de Yeshua fue por causa de los judíos. Nosotros demostramos que no fue así. Otra cosa es que la causa de que ellos estén esparcidos en el mundo y el sufrimiento que están llevando hoy también es por culpa de la muerte del Mesías. Y nosotros demostramos que no es así. Y hemos visto también, otra vez nombrado Lutero, cómo el antisemitismo ha crecido en el tiempo moderno. El tercer punto que vamos a ver hoy acerca del antisemitismo que podría surgir dentro del Nuevo Testamento, según algunos, es decir que Yeshua al principio vino solo para predicar a los judíos, pero cuando le rechazaron, los abandonó por gentiles en cambio. ¿Se acuerda el texto que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos del Altísimo? ¿Se acuerda el texto de Juan? Bueno, la primera pregunta es: ¿a qué vino? Hay que entender a qué vino. Así que aquí hay una palabra en la que puede confiar, 1 Timoteo 1:15. Una que completamente merece ser aceptada. El Mashiach vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo: y yo el número 1 de los pecadores. En el verso 14 dice: además, nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Primera de Juan, 4:14. En Juan 3:17 dice: porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino que por medio de él el mundo pudiera salvarse. En general, el mismo Yeshua dice para qué fue enviado. Así que entendemos que él vino con una misión. ¿Cuál fue la misión? Salvar al mundo. Cuando él vino aquí no estaba pensando simplemente en los judíos, él estaba pensando en el mundo. Así que su mentalidad, lo que se puede decir cosmopolita, o sea, el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay una profecía que está allí, que también se cumple en Yeshua. En Mateo 15:24 dice: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Debido a los cautiverios de Efraín, y es bueno que entendamos esta, y el cautiverio de Judá, el mundo entero posee sangre israelita. Lo voy a repetir.
debido al cautiverio, los cautiverios de Efraín y de Judá, en el mundo entero corre sangre israelita. Por tanto, cuando Yahshua dice esto, son ambas casas de Israel por la cual él vino, aparte de los extranjeros que se quieran unir a Israel por la sangre del Mesías y obediencia a la Torá. Todos los que vengan son ciudadanos de Israel mediante el Mesías. Hay que notar aquí que Yahshua dice que vino por Israel, lo que claramente pone manifiesto que ellos nunca fueron rechazados y que el amor incondicional del Padre por ellos tampoco ha terminado. Él vino por ellos. ¿Por quién? Por la casa de Israel. Acuérdense, como Israel está esparcido en el mundo, podemos decir que el mundo entero está bajo la mirada del amor del Padre. No todos los rechazaron. ¿Ok? Ninguna iglesia pagana puede decir que vino por ellos. Ninguna. Entonces hay que salirse del paganismo, entrar en el pacto con Israel, entrar en el pacto del Padre mediante Yahshua para ser injertado en Israel y seguir los mandamientos del Padre. Es bueno aclarar que los llamados gentiles aquí, porque él dice más los que recibieron, ¿cierto? Y los gentiles dice que son ellos, o la iglesia cristiana. Es bueno aclarar que lo que gentiles aquí se refiere es referencia al pueblo de Israel, alejado de la Torá, que se han mezclado con los gentiles, han mezclado en el mundo. Entendamos que el nombre de Efraín significa fructífero o doble fruto. Podría ser esta una pista del por qué Jacob le bendeciría así, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. José no pudo entender esto de inmediato, no lo pudo entender José, quiso impedirlo, pero el mandamiento del Padre, la voluntad del Padre estaba por encima de Jacob y estaba por encima de José. Así que Efraín, la promesa de Efraín está que iba a ser multitud de naciones, y hay naciones hoy. Hay naciones que están siendo influenciadas por Efraín, como los Estados Unidos, como Inglaterra, como Dinamarca, como Finlandia. Hay otros países. La expresión multitud de naciones en hebreo es Melo Hagoyim, que significa multitud de naciones gentiles. Corriendo un poco la historia, Efraín o la tribu del norte, como también se llama en la Torá, no se mantuvieron bajo las instrucciones del Eterno, la Torá, sino que se fueron con los dioses paganos, siguiendo las costumbres gentiles. Esto provocado por la desobediencia de su líder Jeroboam, quien hizo que el pueblo se apartara totalmente del Eterno y se paganizaran totalmente. Eso lo puede ver en Primera de Reyes 12, 25 al 33 y Segunda de Crónicas 11, 15. ¿Se acuerdan? Jeroboam hizo que el pueblo en Betel le puso unos dioses, y ya la tribu del norte no pasaba a Judá para ir al templo de Jerusalén, sino que dijo ahora aquí. Entonces ellos empezaron a paganizarse. Esto implica que ellos perdieron su identidad, que lo distinguía y separaba de otros pueblos. Hoy en día hay muchos de ellos que están en el mundo esparcidos que no saben que por ellos corre sangre israelita. Adoptaron el tiempo, costumbres, tradiciones, nombres, apellidos y una vida total igual a de las naciones donde fueron arrojadas. Es difícil, en una manera visible, decir quiénes son. Por eso Yahshua dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo la conozco, dijo él, y me siguen.
Así que aquellos que escuchan la voz de Yahshua y le siguen, son ovejas de él. Ahora, ¿qué pasó con Judá? La casa del sur o Jerusalén o Judá fue conquistada por los babilonios, Segunda de Reyes 24, y llevados en cautiverio 100 años después de la tribu del norte, en el año 605 o 586 aproximadamente. Este exilio duró alrededor de 70 años y al término de este tiempo el rey de Ciro les permitió su regreso por mandato del Eterno, Isaías 44, 28 y 45, 1 al 3. Pero según los historiadores, solo regresaron, escúcheme bien, un 5% de la población que había sido esparcida. El resto se quedó en Babilonia, pero los que regresaron siguieron guardando la Torá, es decir, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, y no perdieron su identidad como pueblo del pacto. Así que damos gracias al Padre por ese 5%. Porque ese 5% no perdió su identidad y por ese 5% es que podemos hablar de la Torá. Y por ello hemos aprendido un poco más de lo que no sabíamos. Por ello, porque el Padre los trajo de vuelta. Pero ¿qué pasó con ese otro por ciento? ¿Qué pasó con otro por ciento? Lo que le conoce hoy en día como los judíos son los que están aquí, aunque de ellos también hay otras tribus que se migraron hacia el sur de las mismas tribus del norte que quedaron. Es decir, muchos judíos también podríamos decir que se mezclaron con las naciones paganas y perdieron su identidad. Así que cuando hablamos de Israel, que perdió identidad, hablamos de tribu de Efraín, de la tribu del norte, y aquellos que nunca regresaron de la tribu de Judá. En Mateo 16 dice: a estos 12 envió con la siguiente instrucción: no vayan al territorio de los Goyim y no entren en ningún pueblo de Samaria. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir proclamen: el reino de Yahweh está cerca. ¿Okay? Aquí no rechaza a los judíos, como dicen algunos, sino que los pone en primer plano. Como dice Pablo. Pablo dice en Romanos 16: pues no me avergüenzo de la buena noticia, porque es el medio poderoso de Yahweh de traer salvación a todo aquel que permanece confiando. ¿A quién primero? Al judío, pero igualmente a los gentiles. Así que el judío está incluido primero en el plan de salvación. ¿Por qué? Porque ellos han mantenido la Torá. Por eso la palabra dice que el juicio empieza por la casa. Porque ellos tienen la Torá, ellos la proclaman, ellos la enseñan y no tienen la excusa para no inclusive compartirla. Pero también, como dice Pablo, el gentil o aquellos que fueron esparcidos y se mezclaron entre los gentiles y aquellos que dicen que no lo son y que posiblemente son, también la salvación es para ellos. Y podemos dar gracias al Eterno por ello. Así que es otra mala interpretación que han hecho de las Escrituras. La usan como apoyo a las ideas antisemitas. No hay motivo ni razón. Está enraizada en Juan 1:11. Él vino a su propia tierra natal. Mire cómo dice la Biblia hebrea. Él vino a su propia tierra natal y su propio pueblo no lo recibió. ¿Qué quiere decir? Que si él nació en un lugar, él fue a ese lugar y ellos, su gente, su pueblo de su barrio, no lo recibieron. ¿Te acuerdas del principio que él mismo enseñó de predicar el evangelio? En Judea primero, después en Samaria y después en los confines de la tierra. O sea, él empezó por su casa y luego se fue expandiendo. Ahora, mira que dice el verso 12. Mas a todo lo que recibieron,
aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh. No por herencia sanguínea. Uno no es salvo por herencia sanguínea. Uno no es salvo porque papá y mamá lo son, ni porque ser judío lo son, ni nada de eso. No por herencia, ni por impulsos físicos, no por imposición, ni por intención humana, no porque sea bueno y porque vaya y se relacione, sino porque Yahweh así lo dispuso. ¿Y cuál es la disposición de Yahweh? Dándonos el medio de creer a su nombre y su Torah por medio de su incomparable Hijo, Yahshua. No hay otra manera de ser salvo. Ahora, la versión Valera dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, haciendo una expresión generalizada de que nadie lo recibió. ¿Qué pasa? ¿Será la idea entonces de que si no lo recibieron, pues esos son gente mala? Esa gente son malas. Y esa es la idea que tiene mucha gente. Y por eso crece el pensamiento antisemita, malinterpretando lo que la Escritura dice. ¿Por qué? Porque esta versión lo que está haciendo es poniendo la mente a correr como que es una idea absoluta. Nadie lo recibió. La pregunta sería, ¿realmente nadie lo recibió? ¿Realmente nadie lo recibió? Mire, eso es falso. Es falso. Y se lo voy a demostrar por la Biblia. La palabra registra que fue muy querido por muchos de la sociedad, como José de Arimatea. Fue querido en Galilea, fue querido en Samaria, fue admirado por los romanos. Sus discípulos lo amaron hasta la muerte. Muchos de los fariseos lo siguieron de lejos. Flavio Josefo, el historiador judío, lo menciona como uno que hacía grandes beneficios al pueblo. Él dice, eso fue en el año 37 al 100, él dice, él describe a Yahshua como un hombre sabio. Dice, si era lícito llamarlo hombre, pues era un hacedor de prodigios y maestro de los hombres que recibían la verdad con placer. Atrajo a muchos judíos y gentiles, y Pilato, a sugestión de nuestros principales hombres, lo condenó a muerte. José está testificando que mucha gente lo quería. Mucha gente lo amaba, lo seguían. En Mateo 4, en el verso 23, dice que Yahshua recorrió toda la Galilea enseñando en la sinagoga, proclamando las buenas noticias del reino y sanando al pueblo de toda clase de enfermedad y dolencia. Se difundió su fama por toda Siria. Y la gente le trajo todo aquel que estaba enfermo, sufriendo de varios tipos de enfermedades y dolencias. Y todos aquellos bajo el poder de demonios epilépticos y paralíticos, y los sanaba. Grandes multitudes le siguieron de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Yahudá y de Ebel Yardén, o que quiere decir Transjordania. Y en Transjordania está la tribu de Rubén y de Gad. Ellos se establecieron allí. ¿Qué quiere decir? Que a donde llegaron estas noticias fueron a los esparcidos del pueblo de Israel, que también eran llamados gentiles. Amén. Ahora, ¿quiénes lo recibieron? Bueno, en Juan 7:45 dice, los guardias regresaron a los principales coanín y a los peruchín, y ellos le preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, nadie jamás ha hablado de la forma que este hombre habla. Entonces los peruchín respondieron, ¿ustedes quieren decir que también han sido engañados? Estamos hablando de los sacerdotes y los escribas. ¿Hay alguno de entre las autoridades que haya confiado en él? Ellos están diciendo los sumos sacerdotes, y está hablando de los fariseos. ¿O alguno de los peruchín? Ellos dicen, no, nadie ha creído en él. Entonces dicen, verdad es que esto
Amhares creen, o sea, pero ellos no saben nada de la Torá, están bajo maldición. Oiga lo que están diciendo, lo voy a aclarar. El Amhares, el significado literal es pueblo de la tierra. Pueblo de la tierra. Para los rabinos del Talmud, un Amhares es en virtud de su ignorancia. Eran considerados probablemente negligentes en su observancia de los mandamientos, y es el concepto que se observa cuando se refiere a los creyentes de Yahshua. Hoy todavía está el concepto de que de algunos judíos, que el que no tiene conocimiento rabínico es ignorante. Somos del Ham Ares, somos un pueblo ignorante, pero no somos ignorantes, porque el mismo Juan dice que nosotros tenemos el conocimiento mediante la unción del Mashiach. ¿Cuánto dicen gloria? Pero los llamados rabinos ignoraron que Nicodemo era un miembro del Sanedrín. Nicodemo era un miembro del Sanedrín y creyó en Yahshua. Usted lo puede encontrar en Juan capítulo 3. José de Arimatea creyó. José de Arimatea es descrito como un miembro del Sanedrín a través de una forma del término que era un consejero o un concejal. Puede buscar en Marcos 15:43 y en Lucas 23:50. Jairo, ¿te acuerdan de Jairo? El que siguió al maestro por detrás y tocó el manto. Dice Jairo era un principal de la sinagoga. Perdón, él no tocó el manto, pero él le pidió a Yahshua que viniera a la casa de su hija y la sanara. Luego la mujer vino y tocó el manto. Él era un principal de la sinagoga. Jairo era uno de los supervisores que elegían a los lectores y a los maestros y se aseguraba de que la interpretación fuera precisa y estuviera de acuerdo con la tradición judía. Era cuando él venía a la sinagoga, él era que simplemente era el que supervisaba y decía, tú puedes leer, tú no puedes leer. Jairo muy bien pudo haber sido el que permitió que Yahshua enseñara en la sinagoga. Lo puede buscar en Marcos 1, 21 al 28. En Juan 2, 23, 7, 31 y el capítulo 10, 42 nos dice que muchos creyeron en él. En Juan 12, Isaías dijo estas cosas porque vio la gloria de Yahshua. Eso está hablando Isaías, en Isaías capítulo 6, 10. Dice Juan 12, 42, sin embargo, muchos de los dirigentes sí confiaron. Oiga, muchos de los dirigentes sí confiaron en él, pero por causa de los peruchín no lo decían abiertamente, por temor de ser expulsados de la sinagoga, porque ellos amaban la alabanza de otras personas más que la alabanza de Yahweh. Quiere decir, muchos aún dentro de la línea de los fariseos y dentro de la familia de la élite social que ocupaban los grupos religiosos, creyeron en él. Creyeron. Y lo seguían de lejos, pero no se comprometían por temor a perder su posición. Y hoy hay mucha gente así. Así que bíblicamente, esta manera de analizar el texto acerca de lo que él vino y a lo que vino y que fueron rechazados es incorrecto. Él fue recibido, él fue amado y fue querido. Y de hecho, nosotros lo amamos también, por si alguien lo duda. Espero que este texto sea bastante claro y entendido. Shalom.